Estudio a la oración. Me invocará y yo le responderé, y le mostraré mi salvación. Salmo 91, 15 y 16. El tiempo que empleamos con el Señor en oración puede liberar el poder más dinámico y transformador de la historia que este mundo jamás haya conocido. La Biblia describe diversas operaciones de la oración, pero en esta lección vamos a examinar la oración primero, como algo individual. Nuestra oración como un cuerpo unido puede únicamente ser tan fuerte como el tiempo personal que pasemos con el Señor. El lugar secreto. Mas tú cuando ores entra en tu aposento, y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6 versículo 6. Hemos sido invitados a la oración íntima por el mismo Señor. Esta clase de oración secreta presupone y asegura: 1. Los motivos correctos. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Mateo 6:5. 2. Las relaciones correctas con Dios como Padre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Lucas 11 al 13. 3. Una confianza verdadera en el Señor, pero yo clamaré a Dios, y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche clamo angustiado, y Él me escucha. Salmos 55, 16 al 17. 4. La dispersión de los asuntos falsos. Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Marcos 7, 6 al 7. A medida que expresamos nuestros sentimientos y problemas en nuestra conversación con Dios, podemos hacerlo en forma de adoración. Bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloriará en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor, y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Salmos 34, 1 al 4, confesión. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1:9, peticiones. Pidan, y se les dará, busquen, y encontrarán, llamen, y se les abrirá. Mateo 7, 7. O por acciones de gracias. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Efesios 5, 4 al 20. B. 5 mandamientos relacionados con la oración. 1. Velad y orad siempre. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21, 36. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos: manténganse despiertos. Marcos 13, 35 al 37. 2. Orad para que no caigáis en tentación, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. 3. Orad por obreros, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lucas 10:2. 4. Orad por los que están en autoridad. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Primera de Timoteo 2, 1 al 2. 5. Orad por vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Lucas 6:28. C. ¿Cuándo orar? La Biblia nos da muchos ejemplos de personas que oraban. Jabes le rogó al Dios de Israel: bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca aflicción. Y Dios le concedió su petición. Primera de Crónicas 4:10. La mayoría de los héroes de la fe tuvieron sus tiempos regulares del día separados específicamente para la oración, muchas veces 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y por la tarde o al anochecer. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Salmos 55, 16 al 17.
Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Daniel 6:10. El mejor ejemplo de un patrón diario de oración regular y sincera es una que emite los ritos religiosos sin significado. Esta puede ser encontrada en el Señor Jesús mismo. Temprano en la mañana, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Marcos 1:35. Toda la noche por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. Lucas 6:12. Antes de cada comida Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Marcos 6:41. ¿Por qué motivos orar? 1. Por nosotros mismos. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: Oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Primera de Crónicas 4:10. 2. Los unos por los otros confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros. Santiago 5:16. 3. Por el ministerio en el cuerpo de Cristo. Por los demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Segunda de Tesalonicenses 3:1. 4. Por los enfermos y por los desesperados. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Oración. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Orad unos por otros, para que seáis sanados. Santiago 5:13-16. 5. Por los que están atrapados en el pecado. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Primera de Juan 5:16. Ayuda en la oración. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Parte del propósito del Espíritu Santo es enseñarnos, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Lucas 12:12. Guiarnos en oración, y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8:27. Y ayudarnos en nuestra fe le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Efesios 3:16-17. El Espíritu Santo a veces ungirá la oración de un creyente de manera especial y, a esto, le llamamos orar en el Espíritu Santo. Pero ustedes, queridos hermanos, sigan confiando siempre en Dios. Esa confianza es muy especial. Cuando oren, dejen que el Espíritu Santo les diga lo que deben decir. No se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, háganlo dirigidos por el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta, y no se den por vencidos. Oren siempre, pidiendo por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Efesios 6:18. A fin de ayudarnos en la oración, el Espíritu Santo ha provisto también un don especial para el creyente. El don de lenguas, es decir, el hablar en otras lenguas al Señor en oración. Algunos reciben el poder de hacer milagros, y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios, y de descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos, y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto, y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Primera de Corintios 12:4-11. Mas la oración de los rectos es su gozo, él oye la oración de los justos. Proverbios 15:8-29. Compañero de labores. Cuando dos se unen en oración, de seguro obtendrán lo que buscan. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. La iglesia en oración. Si hay un poder tremendo en 2 personas que se unen para orar, ¿qué respecto a toda la asamblea o congregación del pueblo de Dios? Luego de escucharlos, todos juntos oraron. Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, y el mar, y todo lo que hay en ellos. Hechos 4:24. Bueno, esto fue todo, espero y hayan entendido. Si no vuelvan